El manifiesto final del grupo de veteranos comenzaba diciendo: nosotros que conocimos la guerra privilegiamos el diálogo. Esta es la importancia que le damos los soldados a la guerra. La segunda reflexión es que la embajada británica mandó a su agregado de defensa y el gobierno argentino no mandó a nadie. Y la segunda reflexión, a propósito de algo que dijo recién la doctora Montebello, es: Ushuaia como enclave logístico, puerta de la Antártida, o puerta de acceso a la Antártida. Dos cosas. Estuve en febrero en Malvinas y se venden souvenirs en los negocios de Puerto Argentino, Stanley, unas jarras muy lindas que tienen un pingüino y la leyenda Falklands Gate to the Antártica. En el 2020, con motivo de la pandemia, Alemania tuvo que hacer el relevo de su personal en las bases antárticas y el relevo no aterrizó en Ushuaia, el relevo aterrizó en Mount Pleasant. Para que pensemos un poco, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto entonces. Esta ponencia se origina en un trabajo del doctor Mariano Bartolomé, que en el año 97 hizo una publicación en el Instituto de Publicaciones Navales, con un artículo que se llamaba Conflicto de Malvinas, hipótesis de una guerra fabricada. Yo trabajé con el doctor Bartolomé, después él fue el director de mi tesis de maestría y con su autorización elaboré esta ponencia y un artículo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es de qué hablamos cuando decimos Malvinas. Y cuando decimos Malvinas decimos todo esto. Decimos Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, decimos Atlántico Sur y decimos Antártida. No es solamente las Malvinas. Primera cuestión. Segunda cuestión, este trabajo del doctor Bartolomé está enfocado en el análisis de las causas del conflicto y él toma las causas exógenas del conflicto, siendo la otra variable las causas endógenas. Las causas exógenas apuntan a los aspectos que hacen de afuera hacia adentro de un país, del exterior hacia adentro de un país o de la expansión exterior de un país, de una potencia. Entonces, él dice, y yo comparto, en que Malvinas tuvo causas exógenas que motivaron la guerra del 82, y eso es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Los dos involucrados en el conflicto, Argentina y Gran Bretaña, tenían su propia situación interna complicada. Ya se habló de la dificultad que tenía Gran Bretaña, la primer ministra Margaret Thatcher, las huelgas, el desempleo, la inflación, etcétera, etcétera, y la junta militar, la última junta o la anteúltima junta del proceso de reorganización nacional, tenía los suyos aquí también. Pero para ninguno de los dos era causa suficiente lo que pasaba adentro para desatar un conflicto, sí lo que pasaba afuera, las causas exógenas. Y las causas exógenas están enmarcadas en la Guerra Fría que se desarrollaba en 1982, por supuesto mucho antes, pero en 1982 pasaba lo que vamos a ver ahora. Este es el título original de la ponencia del artículo del doctor Mariano Bartolomé, y esto de la hipótesis de una guerra fabricada lo relaciono yo con su autorización y digo la primera guerra por la Antártida. Entonces, ¿cuál era la situación en el Atlántico Sur? Recién la doctora habló del Océano Atlántico Sur occidental austral, que es el marco exacto donde se desarrolló el conflicto, ¿no? Entonces, sepamos cuál era el Océano Atlántico Sur primero, para después ubicar el marco específico en la porción occidental austral. El Océano Atlántico Sur está definido en la tercera edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional, por lo que vemos en el mapa. Al oeste, América; al suroeste, el meridiano que va por Magallanes, la boca oriental de Magallanes, y el meridiano que une el extremo continental con la península antártica.
al norte del Ecuador, desde Brasil hasta el Golfo de Guinea, al noreste la curva que hace el Golfo de Guinea, al sureste el meridiano de 20 grados que va desde el Cabo de las Agujas hasta la Antártida, en Sudáfrica, al sur la Antártida y al este el continente antártico. Este es el Océano Atlántico y este es el Atlántico suroccidental actual. Y esta es Argentina en este caso. Lo que quiero resaltar acá son los números que implican la superficie continental, la superficie bicontinental y los espacios marítimos correspondientes a ambas superficies. Recordemos que la soberanía parte de la proyección de la tierra hacia el mar. Si tenemos mar, para tener soberanía tenemos que tener tierra. Y acá los espacios insulares son los que nos dan esa proyección. Esto es Argentina en el Atlántico Sur y estos son los espacios puestos en juego. ¿Cuál era la situación de la geopolítica? Analizado desde la geopolítica la situación del mundo del 82 y desde la geopolítica clásica, que era la vigente en aquel momento, o la línea vigente en aquel momento, centralmente está dibujada o está representada en este mapa, en donde los distintos referentes, empezando por Kielen, que fue el iniciador, Mahan, creemos nosotros, el principal referente en esta línea de la geopolítica del dominio del mar, Mackinder con y Haushofer con el espacio vital, Seberti con el poder aéreo, etc. Y aunque no sea un referente de la geopolítica clásica, lo incluyo a Disraeli porque tuvo una aseveración muy importante mientras fue primer ministro de Gran Bretaña, ya por 1841, creo, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que dijo Disraeli? Una sentencia fantástica. Los países no tienen amigos permanentes, los países tienen intereses permanentes. Bueno, cosa que todavía mucha gente sigue sin entender. ¿Cuáles eran las potencias predominantes en aquel momento? Estados Unidos, la Unión Soviética y los bloques que acompañaban a ambas superpotencias, que eran las que estaban disputando el espacio. ¿Qué espacio? Por ahora el terrestre, a partir de los postulados de Mackinder y Haushofer, y se lanza a partir del Congreso 20 del Partido Comunista con la expansión soviética a los mares, y ahí empieza la colisión. Entonces, cuando hablamos de geopolítica clásica en este escenario, estamos hablando de capacidad que tiene un Estado para influir en los acontecimientos, centralmente, con un concepto rector, aunque sea sencillo, pero es el importante. Y la geopolítica general del mar, en aquella época y actualmente, sigue manteniendo las mismas características, es decir, es una gran área de disputas internacionales con intereses cruzados en aquella época con las dos superpotencias y hoy con los emergentes que todos conocemos, pero el mar sigue siendo el terreno de disputa. Y lo que no es menor, 71% de la superficie del planeta es mar y poco más del 80% del comercio mundial circulaba en aquellos años por el mar y hoy también. Entonces, ¿cuál era la situación general en 1982 con los dos bloques antagónicos en relación a los espacios marítimos? Era esto, que desde el 59, pero fundamentalmente desde el 70, el Atlántico Sur incrementó su importancia a partir del despliegue de la flota soviética en puertos africanos, atlánticos e índicos. ¿Y por qué? Porque por el sur de Sudáfrica corría y corre la principal línea de comunicación marítima que llevaba y lleva el petróleo del Golfo al Atlántico. Suez es destruible, se acabó el paso, los superpetroleros no circulan por Suez, y veamos lo que está pasando hoy con Panamá, donde la falta de agua hace que haya más de 1.500 buques esperando a ver si aparece un poco de agua para poder cruzar. Es decir, Panamá, o por cuestiones climáticas naturales o por guerra, se corta el paso. Por lo cual, la línea de comunicación marítima principal, que es esta por el petróleo, empieza a tener una correlación con esta otra.
que es el paso bioceánico que comentó recién la doctora Montebello, al sur de Sudamérica. En esto estaban pensando los dos contendientes. ¿Y cuáles eran las estrategias? Como dije recién, el 20º Congreso del Partido Comunista de Moscú de 1956, a instancias del almirante Gorshkov, dijo expansión de la flota al mundo, porque estamos encerrados por la flota estadounidense y por la OTAN. Hay que salir al mar. Khrushchev y Brezhnev pusieron los recursos necesarios y la flota soviética empezó a salir al mar. Hasta que llega Ronald Reagan con dos políticas importantísimas que fueron las que finalmente tuvieron una instancia decisiva en el derrumbe de la Unión Soviética, que fue la Guerra de las Galaxias, más dicho que hecho, pero sí con mucha acción del plan Océanos Libres. ¿Y quién nos secundaba a Reagan? Nuestro conocido Alexander Haig, que en 1982 era secretario de Estado e intermedió a favor de Gran Bretaña en el conflicto, y dos personajes importantes, Caspar Weinberger, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos, y Zbigniew Brzezinski, que era el asesor de Seguridad Nacional. Estas cuatro personas estaban decididas a destruir al imperio del mal, como llamó Reagan a la Unión Soviética, y había que enfrentarse en todo el mundo, y el mar era el escenario. En 1980, el responsable de la NATO, el almirante Falz, dijo algo crítico. En caso de conflicto, la ubicación relativa de las Malvinas tiene valor estratégico. Las Islas Malvinas en un conflicto mundial tienen valor para la estrategia naval, particularmente en el ámbito de la estrategia operacional con objetivos defensivos de la línea de comunicación aliadas. La principal y la segunda al sur de los dos continentes. Sabemos lo que pasó, sabemos Davidov, que fue el Sarajevo del Atlántico Sur, sabemos las decisiones que se tomaron, llegamos al conflicto, y los dos responsables, Galtieri por un lado, más que la Junta, como bien se dijo en una exposición anterior, y por el otro lado Margaret Thatcher, secundada y apoyada por Reagan, Alexander Haig, Caspar Weinberger y la NATO, estaban frente a una crisis. La diferencia del tratamiento estuvo en que Thatcher y Reagan entendieron que esta crisis política se solucionaba con una guerra. Y Galtieri y Costa Méndez creyeron que esta crisis se solucionaba con negociaciones porque era una crisis diplomática. Pero el objetivo aliado no era Galtieri, o no era el bienestar de Thatcher, o no era mirar para adentro. El objetivo aliado era lo que acabamos de ver recién, las líneas de comunicación marítimas en los océanos. Por lo tanto, la única forma de hacer pie en las Malvinas para cumplir los objetivos de la NATO, del Pentágono, etcétera, etcétera, era tener dominio de las Malvinas. Pero no alcanzaba con decirle a Argentina, tenemos este problema, ayúdennos, porque Argentina era y sigue siendo un país inestable, poco confiable en las relaciones internacionales. Y el principal aliado de Estados Unidos y en el 82 ni hablar, Gran Bretaña, que tenía el dominio de las islas. Argentina intenta que el TIAR sea una tabla de salvación. La preferencia estaba en la NATO, el TIAR muere y se produce la guerra. Entonces, la conclusión a la que llegamos y a la que llega Mariano Bartolomé es que no puede descartarse que el conflicto del Atlántico Sur de 1982 haya sido resultado de una deliberada creación de una crisis que motivara una guerra tal que permitiera a Estados Unidos y la OTAN tener dominio y control del enclave principal del Atlántico Sur occidental austral, las Islas Malvinas. Dice Bartolomé, no puede descartarse, no hay ningún documento que asevere esto que estoy diciendo. Esto surge a partir de estudiar distintos documentos, políticas de defensa, etcétera, etcétera. Pero es la posición. ¿Y a favor de quién? Y a favor de la OTAN. ¿Y por qué a favor de la OTAN? Por la amenaza soviética.
El informe Rattenbach y la causa 59 dan puntos de apoyo a este desarrollo y a esta conclusión. El epílogo, ¿cuál fue? La victoria británica, la victoria aliada con apoyo de Estados Unidos, el premio a Gran Bretaña dándole a Lord Carrington 4 años al frente de la OTAN, el informe Franks que exoneró a Thatcher de todo lo acontecido durante la guerra, y por nuestro lado, la contrapartida. Significó el fin del proceso, significó la caída de Galtieri, significó el último presidente de facto, y significó, en nuestro caso, el informe Rattenbach, que no vino a salvar a nadie, sino que vino a investigar, analizar y evaluar las responsabilidades de los conductores del conflicto en los niveles político y estratégico militar centralmente, y así lo dice el decreto, y después incursionó en otros niveles de la conducción, como marcó Gustavo Ponte al principio, en el operacional y algo en el táctico, aunque sin demasiado detalle. Costa Méndez en su libro dice: después de años de estudio llegó a la conclusión de que fue realmente Gran Bretaña la que nos llevó a la situación de ocupar las islas. Surge de la documentación que leí y de haber conocido los hechos. ¿Qué tenemos en el Atlántico Sur hoy, a partir del 82? Tenemos una base de la RAF, del Ejército Británico, de la Marina Británica y de la OTAN. Este es el cartel que está a la entrada de la base Mount Pleasant. Las 3 Fuerzas Armadas, y están las 3 Fuerzas Armadas. Cualquiera que viaje a Malvinas tiene que aterrizar en la base para ir a visitar las islas. Así que ahí ve exactamente ese cartel. ¿Y qué es lo que hay allí? Hay una base de estas dimensiones, que no es una base para defenderse de un segundo ataque argentino, sino que es una base para defender las islas, para tener el enclave de control en el Atlántico Sur y en los pasos bioceánicos. Hay pistas de aterrizaje para aviones de porte, los C-5 Galaxy aterrizan perfectamente en esa pista, es decir, que no van a llevar 20 Royal Marines, sino que van a llevar la logística necesaria. El puerto, que hoy es un puerto chico, está próximo a ser terminado por un muelle de 400 metros, apto para recibir portaaviones nucleares, no cruceros. Los cruceros turísticos fondean afuera de Puerto Argentino y los turistas van en unas lanchitas a Stanley. Así que ese puerto no es para los turistas ni para los cruceros. Acá hay 4 aviones Typhoon que vuelan todos los días. Se entrenan todos los días. Hay sistemas de defensa aérea, hay sistemas de comunicaciones, hay sistemas de monitoreo hacia el continente y hacia el Atlántico. Esta es una base de la OTAN. El próximo conflicto, que va a ocurrir allá por el 48, en fin, pero más o menos por esa época, ¿cuándo va a suceder? Cuando los firmantes del Tratado Antártico decidan revisar el tratado, porque hay muchos temas flotando adentro del Tratado Atlántico que hoy ya son pesados y mucho más van a ser dentro de 20 y pico de años, que son los recursos naturales, los minerales, el petróleo, el agua. Y no es menor los reclamos de soberanía que hacen 7 de los 12 firmantes, entre los cuales estamos nosotros, para variar Gran Bretaña en el mismo sector y Chile en parte de nuestro sector. Entonces, ese momento va a ser crítico de cara, otra vez, al Atlántico sudoccidental austral. Ahí va a estar centrado el próximo conflicto. ¿Cuál es la política? ¿Cuál sería qué sería lo que debería hacer la Argentina? Más allá de los reclamos en los foros multilaterales, OEA y Naciones Unidas, como felizmente se viene haciendo todos los años, Comité de Colonización y demás. Alguna vez alguien dijo argentinos a las cosas, ¿no? Efectividades conducentes. Además de ir a sentarnos a protestar, hagamos cosas. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cosas prácticas a partir de la regionalización de la cuestión Malvinas, para que Malvinas no sea solamente un problema entre Argentina y Gran Bretaña,
sino para que sea un problema entre Sudamérica y Gran Bretaña, para que haya un bloque regional enfrente. Y si podemos seguir invocando y contagiando a la CELAC, Latinoamérica, la UNASUR ya no existe, pero el continente sigue existiendo, el Foro Sudamérica-África y la SOPACA, que ha sido reactivada hace muy poquito entre Brasil y Argentina, llevar la cuestión a estos foros para que haya peso específico de respaldo internacional a nuestros reclamos, pero además hacer cosas concretas. El Atlántico Sur, en nuestra zona de conflicto, tiene recursos citícolas, minerales, petroleros, que no estamos vigilando ni custodiando adecuadamente porque no tenemos capacidad para hacer eso. Tenemos que reforzar esa capacidad. Y después tenemos algunas fortalezas que no estamos apoyando o aprovechando debidamente. Argentina tiene el único rompehielos operativo por ahora, los chilenos tendrán uno a partir del año que viene o del 25, y tenemos una patrulla antártica combinada con Chile. ¿Por qué no tomar a Liriza y hacer una flota combinada antártica de todos los países sudamericanos? Porque todos los países sudamericanos tienen bases en la Antártida, es decir, tenemos lo que decía de Israelí, intereses comunes. Toda Sudamérica tiene un interés común que es la Antártida. Bueno, lo podríamos hacer. Hacemos los ejercicios UNITAS y otro montón de ejercicios con otras flotas. ¿Por qué no hacemos ejercicios navales con las flotas sudamericanas tomando a los brasileros que tienen un portaaviones y submarinos junto a Chile, junto a Perú, junto a Colombia? Y en vez de hacer UNITAS a la altura de algún trópico, vamos a hacer nuestra propia ejercitación naval al Océano Atlántico Sudoccidental Austral y le ponemos alrededor de las islas a la flota sudamericana. ¿Vamos a atacar las Malvinas? De ninguna manera. Vamos a ejercitar nuestras fuerzas navales y le vamos a ocasionar un gasto y un problema y un dolor de cabeza a los británicos. Porque cuando apenas algún avión privado con capacidad de volar alto y de gran velocidad se acerca a las Malvinas, dos Taifún despegan inmediatamente. Cuando algún barco argentino se aproxima a las islas, sale enseguida la alarma a ver quién está queriendo entrar. ¿Por qué no ponemos una flota alrededor de las islas y hacemos ejercitaciones nosotros en vez de andar por otros lugares que no molestan a nadie? Esto es poder, autonomía y cooperación, que no estamos haciendo. Este es el conflicto. Este es el conflicto. Esto es lo que tiene Gran Bretaña y esto es lo que deberíamos tener nosotros. Ahí tenemos que mirar. Cierro. ¿Qué propongo? Geopolítica, que no hacemos. Argentina no hace geopolítica. Argentina no hace ni siquiera relaciones internacionales. Argentina hace relaciones exteriores, más o menos. ¿No? Algunos de los referentes del realismo internacional dicen que los países que tienen conciencia de geopolítica hacen relaciones internacionales. Los otros hacen relaciones exteriores, es decir, son buenos vecinos, nada más. Y una estrategia para posicionarnos en el sector, una estrategia que sea de carácter defensivo, disuasiva, cooperativa y autónoma. Es difícil de hacer esto y lleva tiempo. Hay que adoptar políticas de Estado que Argentina no tiene en relación al conflicto del Atlántico Sur. Cada gobierno hace lo que le parece cuando llega y desanda lo que hizo el anterior. Lo único que se mantiene es el reclamo en los foros multilaterales, que no alcanza. Hay que hacer más. Hay que tener poder político en el espacio geográfico. Eso es geopolítica, que Argentina lamentablemente no tiene. Y la verdad es que nuestras dirigencias no se esmeran en hacernos ver o entender o creer que están pensando en estas cosas, salvo algunas acciones. ¿Cuáles son las áreas de mayor interés o incidencia? Las relaciones internacionales, la economía, la cultura y la defensa. Porque si no, nos va a pasar esto.
sin poder nos quedamos en la declamación. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es de perder las Malvinas, las Georgias, la Sandwich del Sur, la Antártida y el control del Océano Atlántico Sur, Austral, Sudoccidental. Gracias.